Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo. Esta semana en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Así comenzamos. En tiempos de coronavirus, quedarse en casa es un lujo. Y de hecho, podemos ir más allá. Quedarse en casa puede ser cuestión de vida o muerte. Y no exagero. Mucha atención, por favor. Países como Perú, donde según algunos cálculos alrededor del 70% de la población vive en la economía informal, han sido devastados por la pandemia de COVID-19. Algo similar ha pasado en otros países latinoamericanos como México, país que también tiene un amplio sector informal. Esa realidad no es exclusiva de los países al sur del Río Bravo. En Estados Unidos, los que tienen que salir de sus casas a ganarse el pan de cada día, porque, vaya, no les queda otra opción, también están entre los más afectados por el coronavirus. ¿Quiénes son? ¿Ya lo adivinó? Entre los grupos más vulnerables se encuentran los hispanos, especialmente los inmigrantes. Hoy veremos qué hace a esta población más vulnerable que otras, qué se está haciendo para protegerla y cuáles son las perspectivas ahora que una gran parte del país ha iniciado el proceso de reapertura. Nosotros les presentaremos los hechos para que usted llegue a sus propias conclusiones. Es agotador. Esas fueron las palabras del doctor Anthony Fauci sobre su experiencia luchando contra el coronavirus en Estados Unidos. El doctor, quien funge como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, aseguró que lo sostiene la adrenalina por encontrar un remedio y aprender sobre la enfermedad, pero confesó que el ejercicio es extenuante. El trabajo de Fauci está lejos de acabar. Estados Unidos ha visto un resurgimiento de casos en las últimas semanas que ha puesto en pausa el proceso de reapertura económica en algunos estados. Asimismo, un estudio de la Universidad de Washington reveló que Estados Unidos podría registrar unas 170,000 muertes, sí, 170,000 por COVID-19 antes del 1 de octubre. Los expertos están preocupados por el impacto que esto podría tener en los hospitales del país. Kay Guerrero nos tiene más detalles en su reporte K. Hey, ¿cómo estás? Como siempre, gran gusto saludarte. Los pronósticos no son buenos. Estamos viendo aumento de contagios y fallecidos en más de 20 estados del país, mientras que en 8 estados más se mantienen los números. ¿Qué acciones se están tomando y cuáles son las recomendaciones de los expertos? ¿Cómo estás? Adelante. Rafael, mira, los expertos en salud pública aquí en Estados Unidos literalmente tienen la mano puesta en la cabeza porque entienden el dilema que atraviesa este país. Por un lado, Rafa, sabemos que este virus no toma vacaciones, este virus no toma días libres, sigue avanzando y los expertos dicen que si no seguimos los lineamientos sanitarios adecuados, lavarse las manos, utilizar la mascarilla, el distanciamiento social, los casos van a seguir aumentando como lo estamos viendo ahora mismo. Pero por el otro lado también hay un argumento económico, Rafael, y eso se debe al hecho de que, bueno, hay muchos estados que argumentan que la pobreza también mata, que la gente tiene que salir a trabajar porque en muy poco tiempo el subsidio que está dando el gobierno estadounidense va a acabar. Entonces las personas se van a preocupar de dónde va a salir el próximo plato de comida, cómo van a poder pagar los medicamentos. En medio de ese dilema están los expertos y el balance al que se ha llegado, Rafael, de cierta forma, es decir, bueno, el Estado que tenga que reabrir, que lo haga de una forma segura y que, por supuesto, utilicen las mascarillas porque hasta ahora es lo único que ha probado efectivo, de cierta manera, controlando esta enfermedad. El gran problema, Rafael, lo sabes tú, lo conozco yo, es que la máxima autoridad de este país, que es el presidente Donald Trump, se niega a usar la mascarilla y, por supuesto, muchas personas también le siguen el paso. Ese es el temor más grande que sí existe en este país en estos momentos, pero te voy a presentar un resumen de la jornada de lo que ha sido esta semana en Estados Unidos. Mientras hay estados como en Nueva York, donde las muertes y los contagios por coronavirus han bajado, en otros los números van en aumento. Esto está obligando a las autoridades a reconsiderar los planes de reapertura. El principal miedo se concentra en los hospitales.
Las autoridades de Arizona aseguran que cerca del 80% de las camas de cuidado intensivo están ocupadas, luego de ver un incremento de casos de coronavirus. Creo que una escasez crítica de camas de cuidados intensivos es un escenario absolutamente aterrador. Esa es la razón por la que enfatizamos aplanar la curva. En Houston, Texas, la situación es similar. Allí se han registrado niveles récord de hospitalizaciones por la enfermedad y un promedio diario de 1.729 nuevos contagios, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Houston, que ya hablaba de reapertura, ahora habla de reabrir hospitales para pacientes con COVID-19. La Florida no escapa a esta tendencia. En los últimos días, el estado, que ya reabrió alguna de sus playas, ha reportado más de 1.000 casos diarios de coronavirus. Mientras que en Carolina del Sur los contagios han aumentado progresivamente en las últimas 2 semanas. Hoy más que nunca estoy preocupada por el COVID-19 en Carolina del Sur. Una preocupación que también le toca la puerta a Mississippi. El COVID-19 sigue en nuestras comunidades. El COVID-19 es mortal y sigue siendo contagioso. Yo quiero que esto acabe, pero la data sugiere lo contrario. Este incremento de casos ha forzado a varios estados a posponer eventos históricos. En Iowa, por ejemplo, la icónica Feria de Verano, conocida por las esculturas de mantequilla y los encuentros políticos, ha sido cancelada. Y en California le dijeron adiós al reconocido Festival de Música de Coachella. Pero no todo es conciencia y prevención. Algunos estados se aventuran a la reapertura a pesar del riesgo. Tal es el caso de Georgia, donde se permitirán conciertos y convenciones a partir del 1 de julio, y Missouri, donde se levantarán todas las restricciones relacionadas a la pandemia a partir de la próxima semana. De brazos cruzados por estas decisiones políticas, los expertos sanitarios piden a los residentes que usen las mascarillas, sobre todo después de que un estudio revelara que la ciudad de Nueva York logró evitar unas 66,000 infecciones por coronavirus debido al uso obligatorio de las mascarillas desde el pasado 17 de abril. Una mascarilla que todavía el presidente Donald Trump se niega a utilizar. El mandatario también desafía las normas de distanciamiento social. La próxima semana celebrará un evento de campaña en Tulsa, Oklahoma. Pero si alguien se contagia por el virus, el presidente no será responsable. El equipo de Trump le está pidiendo a los asistentes firmar un documento que les impide demandar al mandatario si contraen la enfermedad. Rafael, ese punto es muy importante porque aquí mismo en conclusiones hemos reportado casos, por ejemplo en Nicaragua, ¿no?, donde el gobierno ha hecho eventos públicos y ha sido muy criticado por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud. Y ahora tenemos el caso de Estados Unidos, donde hay más de 2 millones de contagios, donde hay reportes que te dicen que para octubre podríamos tener 170,000 muertes, y el presidente Donald Trump está haciendo eventos públicos y le dice a la gente: acompáñame, ven a mi rally, pero si te enfermas no va a ser mi culpa, Rafael. Eso es lo que estamos viviendo en este país. De verdad que es insólito, pero esa es la semana aquí en Estados Unidos. Sí, la gran ironía, Kay, ¿no? Es exactamente lo que tú dices. Sí, vengan, pero bajo su propio riesgo. Es como hablar por los dos lados de la moneda. Kay Guerrero con el reporte en vivo, su reporte acá desde Atlanta. Como siempre, un gran gusto saludarte, Kay. Hasta la próxima y buenas noches. Buenas noches, Rafael. Y bien, hay malas noticias para la Florida. En la primera semana de junio, el número de casos confirmados de coronavirus subió un 46% según un conteo nacional. El estado con gran población hispana ha reportado en promedio 1,000 casos por día desde los primeros días del mes. Sin embargo, Florida ya se encuentra en pleno proceso de reapertura. José Manuel Rodríguez ha estado monitoreando este proceso y reportaba más temprano desde una de las muchas playas que ya están abiertas al público pese al repunte de COVID-19. ¿Qué tal, Rafael? Gusto de saludarte desde las playas de Miami Beach. Efectivamente, hay más contagios en el estado de la Florida, fundamentalmente desde el 2 de junio, día en que se realizaron o se contabilizaron 617 contagios, día 11 de junio que se contabilizaron 1.798 contagiados, una cifra que ha ascendido prácticamente al triple. ¿Y qué es lo que ha dicho el gobernador Ron DeSantis, al menos hoy día en la Universidad de Miami? El gobernador señaló que hay
el triple más de testeos en el estado que a fines de marzo. Señaló que se está testeando a trabajadores agrícolas de comunidades del centro y en el norte del estado para evitar que haya nuevos focos de infección y para evitar que estos trabajadores lleven consigo el virus hacia otros estados, porque se trata fundamentalmente de trabajadores temporales que se desplazan por todas partes del país. También señaló que se están realizando más testeos en centros de salud y también más testeos en lugares como la farmacia CVS a pedido de empleadores que quieren asegurarse que sus trabajadores lleguen a sus trabajos de la mejor forma posible y puedan reintegrarse libremente. Ahora, ¿qué dicen los críticos? Los críticos al gobernador señalan que la reapertura de playas congrega mucha gente, que esta cantidad de gente eventualmente va a traer más contagios y que esta reapertura que lleva 6 semanas puede ser un tanto temprana, puede ser un tanto peligrosa. También señalan que las manifestaciones en los últimos días en repudio al asesinato de George Floyd también podrían traer, digamos, más contagios, pero el gobernador lo desmintió. Escuchemos lo que dijo. Nuestros trabajadores de la salud están pendientes de si se observa algo en Florida. Creo que los lugares con las más grandes manifestaciones fueron Orlando y Tampa, así es que esto está bajo observación, pero de momento no hay evidencia de que esto nos esté llevando a otra cosa. El gobernador Ron DeSantis ha dicho que no ha crecido el número de hospitalizaciones y atribuyó el alza en el número de contagios precisamente al alza en la cantidad de testeos que se están realizando en el estado que va a volver a abrir las salas de clases en el mes de agosto. Regreso contigo, Rafael, al estudio. Bien, gracias José Manuel Rodríguez en la Florida. Al regresar a conclusiones veremos por qué los latinos y otras minorías se están viendo desproporcionadamente afectados por la pandemia de coronavirus. Sí, precisamente hablaremos más adelante sobre esta disparidad con Francisco Moya, concejal del Distrito 21 de la ciudad de Nueva York, quien nos acompañará en vivo desde la Gran Manzana. Volvemos con más enseguida aquí en Conclusiones. Como ya le había adelantado en este programa, y si bien presentan situaciones y experiencias diversas, los latinos y otras minorías se están viendo desproporcionadamente afectados por la pandemia de coronavirus. Vamos a analizar por qué. Pero antes, un dato clave. Los latinos son la minoría más grande de Estados Unidos. Representan más del 18% de la población, puesto que se estima que hay más de 59,8 millones de latinos en este país. Podrían ser 119 millones en 2060, de acuerdo con proyecciones de la Oficina del Censo. En el contexto de la pandemia, la comunidad latina presenta altas tasas de contagios y mortalidad por COVID-19. En el estado de Nueva York, los latinos tienen la tasa más alta de muertes por coronavirus, 239,41 por cada 100,000 habitantes. Y la segunda tasa más alta de contagios, solo por detrás de los estadounidenses de raza negra. En diferentes estados han surgido iniciativas como el programa de rastreo de contactos que tratan de posicionarse como herramientas cruciales para frenar la propagación del virus, también entre la comunidad latina, e independientemente de la condición inmigratoria de las personas, como nos cuenta ahora María Santana en el siguiente reporte. Veamos. Se trata de crear una especie de ejército. Tengo que armar un ejército de rastreadores. Son miles de personas. Miles de personas cuya misión es comunicarse con quienes han contraído coronavirus y con quienes, a través de esos infectados, podrían haber sido expuestos a la enfermedad. Es llamar a todos esos contactos y decirle, has estado potencialmente expuesto al coronavirus y por eso hay que entrar en una cuarentena por 14 días. Oscar Baez es uno de decenas de individuos contratados por el Departamento de Salud de Boston para su programa de contacto y rastreo. Esa primera llamada, uno se puede imaginar que es un miedo por el otro lado, porque es confirmando que sí, puede que te enfermes, pero nosotros estamos ahí del otro lado para poder darle el apoyo, para poder sobrevivir no solamente el virus, sino la cuarentena. Una labor que funcionarios y expertos de salud en varios estados consideran crucial para detener la propagación del virus y poder reabrir casi por completo sus economías. Se identifica a la gente que realmente tienen coronavirus, están en gran riesgo de desarrollar coronavirus o de tener coronavirus asintomático y poder contagiar a otros. Esa gente se debe quedar en la casa y aislarse, pero el resto de la gente
puede empezar a hacer sus actividades. En conjunto con la Universidad Johns Hopkins, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, espera poder entrenar a más de 2.500 rastreadores durante el mes de junio y a decenas de miles más el resto del año. Hay un entrenamiento en cosas básicas de cómo conducir una entrevista profesionalmente, cómo se hace esto de una manera que realmente sea para beneficio público y no que la gente se sienta acosada porque se están llamando o identificando como positivos. La ciudad también busca identificar y proteger a las comunidades más afectadas por el COVID-19. La comunidad latina muchas veces no le llegan los recursos que necesitan. Mi trabajo es mantener esas conexiones, que la comunidad entonces entienda, se eduque y sepa que este programa sí va a ser beneficial para todo Nueva York. Que sepan además, dice Palma, que recursos como exámenes y cuidado médico gratuito, entrega de comida y ayuda financiera están disponibles sin importar su estatus inmigratorio. Esto no tiene que ver nada con estatus inmigratorio. Las personas no deben de tener miedo de pedir ayuda para ellos y sus familias. En Boston, Baez trata de hacer llegar el mismo mensaje. He hablado con muchísimas familias que están en situación de desempleo, no tienen seguro y por eso, sobre todo, hay que entender que existen programas que están aquí para apoyarnos. El rastreo de contacto es uno de ellos y va a seguir siendo una herramienta crítica para poder evitar la propagación del virus ahora y en el futuro. María Santana, CNN, Nueva York. Gracias a María Santana por ese reporte. Las consecuencias negativas que sufren los hispanos a raíz de la pandemia van mucho más allá de los contagios y las muertes. La comunidad ha sido víctima de los recortes salariales y la pérdida de empleo. El Pew Research Center reporta que el 40% de los latinos ha sufrido recortes salariales comparado con el 27% del estadounidense común y el 29% de los latinos ha perdido el empleo. Estamos viniendo a ver alimentos por la realidad que estamos pasando unos momentos muy difíciles. Ya no trabajamos, van como para 3 meses. Está tan difícil, todas las cosas caras. Por eso yo salgo a colectar comida aquí para ayudar en alguna cosa. Llevo 2 meses sin trabajar, muy duro. Ya en casa no tenemos víveres. Por eso es que salimos a estos lugares donde, gracias a Dios, sí se acuerda de la gente pobre. Asimismo, un estudio del grupo activista latino Mi Gente reveló que el 24% de los latinos tiene empleos de bajos salarios. Hay que tener en cuenta que esta estadística no incluye a los latinos indocumentados, quienes usualmente tienen sueldos aún más bajos que el resto de esta población. Los latinos también están más expuestos al coronavirus por el hecho de que el grupo demográfico está compuesto en gran parte por personas con empleos en sectores considerados esenciales durante la pandemia, como el transporte, los servicios o la agricultura, mientras la mayoría de la población cumplía con la cuarentena y el distanciamiento social. Un gran porcentaje de los hispanos se contagiaba en tasas desproporcionadas por el hecho de tener que salir a trabajar. Ya lo decía antes, no tenían y no tienen todavía muchas opciones, muchas veces sin ni siquiera contar con el equipamiento de protección necesario, como señala un estudio publicado por la Universidad de Duke. Todos esos datos por sí solos son preocupantes. Sin embargo, el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, cree que el tipo de empleo es solo parcialmente responsable por el problema. La otra razón, a su juicio, son la cobertura de salud y las condiciones preexistentes. Durante años, los latinos en Estados Unidos han sufrido la falta de acceso a una atención médica adecuada. Muchos no acuden al médico de familia o emergencias por temor a que su estatus inmigratorio salga a la luz, y eso supone también, en estos tiempos, un acceso limitado a las pruebas de detección. Otro factor que pone en desventaja a los latinos es la inseguridad alimentaria. Según los datos más recientes del Departamento de Agricultura, los hogares encabezados por hispanos tienen tasas de inseguridad alimentaria más altas que el promedio nacional. Por todos estos factores, hay quienes creen, como la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que la pandemia
no creó problemas, sino simplemente echó gasolina a los problemas ya existentes de la comunidad latina. Es hora de marcar una pausa aquí en Conclusiones, pero en solo momentos hablaremos de esta disparidad con Francisco Moya, concejal del Distrito 21 de la ciudad de Nueva York, que nos acompañará en vivo desde la Gran Manzana. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. Las principales ciudades de Brasil están inmersas en la reapertura económica. Esta desescalada es aplaudida por el presidente Jair Bolsonaro y criticada por muchos científicos. ¿Por qué? Bueno, porque el coronavirus se sigue diseminando con fuerza. En las últimas 24 horas, Brasil registró 909 fallecimientos adicionales para un total de 41.828 muertes por coronavirus, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Es el segundo país del mundo con más muertes por coronavirus y con al menos 828.810 casos confirmados. También es el segundo país del mundo con más casos. El Ministerio de Salud también informó que más del 40% de los que contrajeron la enfermedad ya se han recuperado. Volvemos. Ahora quiero regresar en el tiempo a la primera semana de abril. En ese entonces, la ciudad de Nueva York era el epicentro de la pandemia de coronavirus. El Distrito 21 en Queens, una de las zonas más diversas en Estados Unidos y con una alta concentración de latinos, era en ese momento el punto cero. Ahí se encuentra ubicado el Hospital Elmhurst, centro médico que había recibido hasta ese momento el mayor número de pacientes de Nueva York. ¿Cómo se ve la situación ahora, 2 meses después del pico de la pandemia? Le doy la bienvenida a Francisco Moya. Él es concejal del Distrito 21 de la ciudad de Nueva York, que nos acompaña en vivo precisamente desde la Gran Manzana. Bienvenido a Conclusiones, concejal. Gracias por acompañarnos. Para empezar, le pregunto, la última vez que platiqué con usted fue el 5 de abril, cuando estaba la pandemia en su peor momento en la ciudad de Nueva York. Han pasado ya más de 2 meses, más o menos, si no me fallan las cuentas, unos 70 días. ¿Cómo describiría, concejal, la situación en el Distrito 21 hoy día? ¿Ya se puede decir que le ganaron la batalla al coronavirus? Bienvenido, lo escucho. Gracias, Rafael. Gracias por tenerme aquí otra vez en tu programa tan importante para mandar el mensaje a nuestra comunidad latina. Pero lo que hemos visto es que todavía no hemos pasado la pandemia que se ve. Hemos reducido bastante del número de pacientes que han entrado al hospital o a todos los hospitales en la ciudad de Nueva York, pero lo que vemos es que todavía nos falta dar más de los exámenes de COVID-19 y dar más acceso a nuestra comunidad, la comunidad inmigrante, la comunidad latina, que históricamente ha tenido muchos problemas enrollándose para tener seguro médico. Hemos visto que eso ha tenido un impacto bien grande porque la comunidad latina y la comunidad inmigrante no tiene ese acceso a seguro médico. Pero lo que hemos visto es que hemos podido bajar esos números de las personas que están entrando ahí, y creo que es porque hemos podido hacer un mensaje en diferentes lenguajes, porque el distrito que yo tengo es muy diverso, y lo que vimos y lo que hablé la otra vez que estaba aquí era que la ciudad reaccionó muy... Parece que hemos perdido la señal momentáneamente con el concejal del Distrito 21 de Nueva York, Francisco Moya. Lo queríamos invitar porque este distrito es muy, muy interesante. A manera de información, quiero decirle a usted, nuestro televidente, nada más para que se dé una idea de lo representativo que es ese distrito. Se hablan 172 idiomas y algunos dicen que no solamente es el más diverso de Estados Unidos, sino del todo el mundo. 172 idiomas y dialectos. Imagínese usted, hay gente de 200 nacionalidades distintas, pero también, por supuesto, queríamos platicar con el concejal Moya porque los hispanos son la mayoría, y estábamos hablando en este programa anteriormente de que por lo general en este distrito, y esto es muy representativo, son hispanos inmigrantes que dependen de ese trabajo diario para darle
de comer a sus familias. En otras palabras, estas personas que viven en el Distrito 21, específicamente en el área de Elmhurst, tienen que salir para poder sostener a sus familias. De otra manera, no pueden cumplir con ese cometido. Entonces, al salir de sus casas, al verse obligados a tener que hacerlo, contrajeron la enfermedad en una forma abrumadora, sobre todo si se compara no solamente con otras personas en la ciudad de Nueva York, sino también con otras poblaciones en diferentes partes de Estados Unidos y el mundo. Sin embargo, el fenómeno que vemos ahí en esa parte de Nueva York es muy similar a lo que se veía en América Latina, de donde vienen estos inmigrantes. Lugares, ya lo mencionábamos al principio del programa, Perú, en México, hay una gran población de inmigrantes dominicanos también en esa área, y todo esto se conjuga para que se haya convertido en una grave crisis en esta enfermedad. Creo que ya hemos retomado la conexión con el concejal Moya. ¿Me escucha, concejal? ¿Cómo está? Ok. No, parece que no lo tenemos. Concejal, ¿me escucha? Sí, le escucho ahora, Rafael. ¿Cómo está? Bien, qué bueno tenerlo. Estábamos hablando sobre la diversidad de su distrito, concejal, y le mencionaba a los televidentes que entiendo que se hablan más de 172 idiomas y dialectos y que hay unas 200 nacionalidades representadas. Pero, ¿por qué fue esta comunidad, desde su perspectiva, concejal, tan vulnerable al coronavirus? ¿Por qué hubo tantos hispanos contagiados? Bueno, hay varias razones que ahora estamos viendo, y es que vemos que los trabajos que la mayoría de latinos están trabajando en la ciudad de Nueva York y creo en diferentes partes del país también, son trabajos de el servicio de hospitalidad, son las personas que están trabajando para seguir moviendo la economía, cuando son las personas que están dejando los alimentos, haciendo los deliveries para nosotros, son las personas trabajando en los hospitales, limpiando los hospitales. Había la estadística del Bureau de Labor que dijo que solo el 16% de latinos podían estar en casa trabajando. El resto tenían que estar en sus trabajos que demandaban que ahora lo que llamamos trabajos esenciales. Imagínense usted. Sí, están trabajando en los mercados, están trabajando dando los deliveries para nosotros que estamos en casa. Sí, las entregas. Ellos son las personas que sufrieron más porque primero ellos no tenían el equipment apropiado para estar afuera en los alimentos. Y vemos también que vivimos en casas con familia, ¿no? Multi-generational. Cuando llegan a la casa... varias generaciones. Varias generaciones están ahí. La persona que tiene que salir a trabajar, si tiene el virus, pasa a todos en la casa. Sabemos que eso es una manera que... por eso los números estaban tan altos en el distrito. Sí, se infectaron todos. Concejal. Sí. Discúlpeme que lo interrumpa. Tengo que marcar una pausa, pero quiero pedirle que se espere un momento, porque al regresar le quiero hacer una pregunta que me parece clave aquí. Si considera usted que su distrito fue víctima de discriminación porque había demasiadas personas en el hospital de Elmhurst, mientras que en otros hospitales de Nueva York había camas vacías. Eso es lo que le quiero preguntar al concejal del Distrito 21 de Nueva York. Al regresar, Francisco Moya está con nosotros en esta noche. Hago una breve pausa aquí en Conclusiones y al regresar seguimos esta conversación con el concejal Moya. No se vaya. Le agradezco la gentileza que ha tenido el concejal del Distrito 21 de Nueva York, Francisco Moya, quien sigue con nosotros en la línea. Gracias, concejal. Le preguntaba antes de ir a la pausa si considera usted que su distrito fue víctima de discriminación. En un momento había tantas personas
muriendo de coronavirus que tuvieron que traer un camión de carga refrigerado al hospital Elmhurst, mientras que según un reporte del New York Times, había camas vacías en hospitales de la ciudad que quedaban a 20 minutos de ese hospital. ¿Hubo discriminación, concejal? ¿Qué nos puede decir? Bueno, creo que lo que se demostró es la disparidad que tenemos, no solo para el acceso a salud o al seguro médico, pero también la disparidad de la economía y acceso a viviendas asequibles, que dio un golpe tan fuerte a nuestra comunidad. Nadie esperaba que iba a tener tanta ingreso de pacientes al hospital Elmhurst. Estaban viendo que eso iba a ser por toda la ciudad. Y creo que lo que de verdad hemos visto es una reacción también muy lenta del alcalde y de la administración en dar acceso a esas camas que habían para pacientes que podían estar ahí, o también mover a doctores y enfermeras que estaban en hospitales que no estaban viendo el mismo impacto que tuvo Elmhurst Hospital. Entonces, las reacciones que se vio fue porque yo estaba ahí, yo trabajaba yo nací en ese hospital, trabajé en ese hospital y represento ese hospital. Entonces tiene de verdad algo muy cercano para mí, y es Pero cuando yo empecé ¿Fue desorganización o discriminación, concejal? ¿Perdón? ¿Fue desorganización o discriminación? Bueno, yo creo que es más la desorganización, pero también se ve exactamente lo que se está diciendo ya por muchos años, que a nuestra comunidad son los sitios donde no tenemos el acceso a seguro médico, no tenemos acceso a clínicas que están abiertas para que la comunidad pueda entrar ahí. Vemos que cuando vino también para los exámenes de COVID, todo fue una reacción bien lenta, y solo cuando se vio las imágenes, cuando yo empecé a pedir que la alcaldía y la ciudad empiece a mover los recursos al distrito mío, al hospital Elmhurst, es que hemos visto ese cambio. Y como dije al inicio del programa, también cuando fue para dar el mensaje a la comunidad hispana, a la comunidad latina, fue después que estábamos pidiendo que nos den los números de pacientes, los números de muertos, de dónde estaban saliendo, y de ahí es cuando se invirtió más de $14 millones para dar mensajes por el radio, mensajes por la televisión a nuestra comunidad. Y eso ya fue muy tarde, y creo que eso de verdad habla a cómo se ve todas las disparidades que tenemos en la ciudad de Nueva York. La gente de... Y ahí están las consecuencias. Ingreso, la gente pobre. Sí, y vemos eso. La gente sí, ahí están las consecuencias, ¿no, concejal? Sí, y esas son las consecuencias. La gente que tiene un ingreso más alto podían salirse de la ciudad, irse a sus segundas casas en Long Island y arriba del estado. Nosotros teníamos que quedarnos ahí en el epicentro de esta pandemia. En ese momento, cuando platiqué con usted hace 2 meses, había escasez de equipo médico en el hospital de Elmhurst y, bueno, el hospital estaba completamente saturado. ¿Ya mejoró esa situación, concejal? Sí, y hay que de verdad dar la gracia a todos los doctores, las enfermeras, todas las personas que trabajan en el hospital Elmhurst. Hicieron un gran trabajo en salvando las vidas de muchas personas. Fue un trabajo increíble porque no tenían todos los recursos necesarios, pero lo que ellos pudieron hacer fue un milagro, porque nosotros esperábamos ver muertes mucho más que se vio ahora. Y ahora lo bueno es que no hay un ingreso tan alto de pacientes, pero también no hay un número de pacientes que están en el ICU, que es lo más importante para nosotros. Sí. Y creo que ahora se ha podido hacer buenas noticias dentro de todo esto. Sí. Ahora, concejal, ¿hay temor en su comunidad de que haya un repunte de coronavirus? La realidad es que, bueno, la situación de los trabajadores hispanos
no ha cambiado, todavía tienen que ir a sus empleos en hoteles, en restaurantes. La gran mayoría no tiene el lujo de poder trabajar desde casa. ¿Podría haber algún repunte, concejal? Sí, y eso creo que es lo que tenemos un temor bien grande, porque ya se está también mejorando el clima aquí. La gente ya quiere salirse de las casas, tienen que todavía ponerse las mascarillas. Empezaron también a abrir la construcción. Sabemos que la mayoría de trabajadores en construcción son hispanos. Hay que tener las protecciones que es tan importante para la salud, pero también hemos visto en estos días que ha habido bastantes manifestaciones por todo el país, pero también aquí en Nueva York, sí. Y eso es algo que tenemos que seguir monitoreando, porque lo que no queremos es que suba otra vez cuando va a empezar el inicio de lo que ellos piensan que va a ser la segunda ola de esta pandemia que viene al fin del año. Y eso me preocupa mucho para nuestra comunidad. Sí, ojalá que no suceda, concejal. Le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de platicar con nosotros. Ojalá que no vuelva a pasar en esa parte que ha sido muy, muy devastada. Con nosotros el concejal Francisco Moya del Distrito 21 de Nueva York. Marcamos una nueva pausa y al volver aquí a conclusiones, una sonrisa vale mucho, pero no cuesta nada. Ni siquiera una pandemia de coronavirus ha podido detener a un grupo de payasos con una muy noble misión: dibujar una sonrisa en el rostro de niños enfermos. Regresamos con más aquí en Conclusiones. Leo sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta de hoy, numeral Conclu COVID-19 Latinos. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. Son actores, malabaristas, mimos y músicos vestidos de payasos visitan a niños enfermos en hospitales con una misión: hacer que olviden su dolor por un momento. Y como pudimos observar recientemente, la pandemia del coronavirus ha provocado que los payasos del grupo conocido como Humorology Atlanta tengan que adaptarse, algo que han hecho con una sonrisa. Una sonrisa vale mucho, pero no cuesta nada. La alegría no es algo que es específica para una persona. Denisa Rivas es una actriz puertorriqueña que pertenece a un grupo de artistas con una misión: dibujar una sonrisa en el rostro de niños enfermos. Antes de la pandemia de coronavirus, el grupo llamado Humorology Atlanta visitaba a niños en hospitales. Pero el distanciamiento social no iba a impedir que se distanciaran también de su misión de producir sonrisas y bienestar. Nosotros tuvimos la idea de el poder traer visitas virtuales, pero en vez de a los niños en el hospital, también incluir a los niños que están padeciendo de enfermedades, pero que no están en el hospital, que están en su hogar. Pequeños como Eliza Hunt, una niña de 4 años que padece síndrome de Down y quien recientemente recibió una visita virtual. Katie Hunt, madre de la niña, dice que su hija respondió a las sonrisas de los payasos desde la primera vez que la visitaron en el hospital cuando era todavía una bebé. Esa conexión hizo que me dieran escalofríos y se me salieron las lágrimas, nos dijo la madre de la niña. Los niños enfermos sufren dolor, pero no están tristes. Nuestra labor es sacarles la alegría que tienen adentro, dice otro de los miembros del grupo. En las últimas semanas, los temas han cambiado un poco. Por ejemplo, uno de los payasos produjo un video recientemente en el que le muestra a los niños la importancia de lavarse las manos. Sin embargo, la misión sigue siendo la misma. Y lo que más nosotros nos importa hacer es recordarle al niño que son niños y que no importa la enfermedad o el padecimiento que tengan, siempre hay lugar para jugar y para sonreír y para sentir la alegría que debemos estar sintiendo todos los días. Sus herramientas son burbujas, narices rojas e instrumentos musicales. Y a través de los años, estos payasos han descubierto que si bien es necesario un médico para curar el cuerpo, siempre será necesaria una sonrisa para sanar el alma.
Bueno, y normalmente los integrantes de Humerology Atlanta daban sus terapias en Children's Healthcare of Atlanta, una cadena de 3 hospitales infantiles sin fines de lucro que están entre los más importantes de Atlanta y de Estados Unidos. Ahora tienen un calendario de actividades diarias que le presentan a los niños en línea para seguir adelante con su maravillosa misión de llevarle sonrisas y alegría a los niños que padecen de alguna enfermedad. Y así, con una sonrisa, llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, cubriendo esta semana a Fernando del Rincón, titular de este programa. A nombre de todo el equipo que hace posible Conclusiones, tanto en Atlanta como en Miami y aún en distanciamiento social, gracias por su atención. Antes de despedirme, quiero recordarles que los fines de semana también, por supuesto que hay noticias. Nos vemos este sábado y domingo en Mirador Mundial. Hasta entonces, tengan muy buenas noches.